Muy buenas, ¿cómo están mis queridos hermanos? Bienvenidos a esta jornada nacional de comunicación que estamos teniendo hoy y que de verdad me complace acompañarlos, estar con ustedes porque pues, el Señor siempre nos llama para servirle y aquí estamos siempre a su llamado. De verdad que para mí ha sido de agrado decirle sí a todos los hermanos del área de medios de comunicación, al hermano David, que es el coordinador del área de medios. De verdad que Dios te siga bendiciendo en el servicio, mi hermano, y a cada uno de ustedes que nos están escuchando, a cada uno de ustedes que se está conectando, que está entrando, que está viendo, que está participando, que estará preguntando. Hermano, bienvenido, porque el Señor hoy nos tiene un mensaje hermosísimo, porque de verdad que muchos de nosotros hemos pasado por tener ese miedo a predicar en el grupo de oración. Por eso el tema de esta jornada es: vence el miedo a predicar en el grupo de oración y las comunidades. Así que bueno, mi hermano, antes de empezar, ponernos en manos del Señor y pedirle a ese Espíritu Santo que sea Él el que se mueva en cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, a cada uno de nosotros que hoy estamos acá, que hoy nos vamos a ir conectando. Ven y toma cada uno de nuestros corazones. Ven y toma cada uno de nuestros oídos, de nuestro pensar. Que seas tú, Señor, el que puedas sembrar en mí esas palabras, ese conocimiento, que pueda fortalecerse, que pueda ayudarme a salir adelante y que me pueda permitir tomar esa valentía, que me pueda aferrar a tu fuerza para salir adelante. Y conjunto a cada uno de estos tips y técnicas, poder atreverme a llevar tu palabra en medio de mis hermanos. Amén. Y a ti, Virgen Santa María, también te pedimos que nos acompañes y que nos sigas guiando en todo este proceso, en todo este compartir que vamos a tener en esta Jornada Nacional de Comunicación. Y bueno, mi hermano, como les decía, agradecido por este momento, y vamos a comenzar con este tema que de verdad me gustó muchísimo, porque a veces como hermanos, como miembros de un grupo de oración, de una comunidad, nos parte el miedo de hablar. A veces estamos como en una etapa donde vamos al grupo de oración o vamos a nuestras comunidades porque queremos recibir. Y entonces empezamos a condicionar un poco el servicio. ¿De qué manera? Bueno, a mí no me pongan a predicar, a mí no me pongan a orar, porque yo no sé hacer eso. Mejor yo limpio, mejor yo decoro, mejor yo toco la guitarra, o yo canto, o yo le doy la bienvenida al hermano. Pero no, orar. No, yo no sé orar. Yo no sé predicar. Y es normal, es humano que tengamos esos pensamientos. Pero también es humano que vayamos descubriendo lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Y por eso que te piden hacer muchas veces, tú vas creciendo. Y es por eso que hoy quiero comenzar con ustedes, mis hermanos, con este tema de vencer el miedo a predicar, porque al final es a lo que el Señor nos manda, ¿no? Es a lo que el Señor nos pide. Es por eso que lo primero que quiero decirte hoy, mi hermano, y déjame pasarlo aquí a la escena 2, es que la importancia de la oratoria al hablar de la palabra de Dios. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo más importante que nosotros tenemos cuando utilizamos la oratoria en la palabra de Dios? Y creo que lo primero que nosotros tenemos que tener o entender es esta frase. Es que lo más importante es que tú te dejes mover por la gracia de Dios. Es que, como dice esta frase, entiendas que nada vale con que tú no entiendas que Dios es el que obra. Tenemos miedo porque creemos que somos nosotros los únicos protagonistas de la predicación
o de dirigir la oración. Y eso no es así. Somos coprotagonistas de esa acción de servicio, de formación, de evangelización, de predicación, de oración que Dios está poniéndote. No lo vas a hacer mejor porque seas más preparado. Lo vas a hacer mejor porque te dejas llevar, manejar por la gracia de Dios. He escuchado predicaciones impactantes de personas con poca experiencia, como con personas de mucha experiencia, predicaciones que no impactaron, que no me llegaron. Porque al final sí es bueno prepararse, pero lo mejor y lo ideal es que te dejes llevar, te dejes mover, te dejes que actúe la gracia en ti para que esa gracia sea la que te llene. Morir a ti para que sea la gracia la que llene. Y a mí me gusta mucho esta frase que utilizan los agustinos de San Agustín, que dice: trabaja como si todo dependiera de ti. Porque esto es importante también entender que nosotros somos coprotagonistas de una prédica. La idea no es que tú llegues a la prédica, no la prepares, no la estructures, no pienses qué puedes hacer para enriquecerla, no le apliques una que otra técnica, dinámica, y tú digas, como Dios es el artífice principal, que Dios me mueva. Entonces, pues no es la idea. Habrá momentos donde sí sale así porque es de allá para allá, porque se necesita rápido, porque tal vez más que todo suceden en momentos de evangelización, o porque el hermano que iba a predicar no pudo llegar y toca hacerlo así. Pero cuando nos toca a nosotros realmente trabajar y hacer una prédica con tiempo, no podemos dejarle todo el camino a Dios. Por eso, trabaja como si todo dependiera de ti, esfuérzate, prepárate, pero también confía como si todo dependiera de Dios. Y eso es dejarse mover por la gracia de Dios. Este es el foco principal. Si nosotros no entendemos esto como cristianos, como católicos, como carismáticos, pues de nada hacemos acá. Si no entendemos que Dios es el artífice principal y necesita de nosotros para ser los coprotagonistas, entonces no podemos seguir adelante. Déjate tocar por la gracia de Dios. Cuando te dejas tocar por la gracia de Dios, suceden cosas. Muy bien. Entonces, empezando por eso, te dejo esa frase. Trabaja como si todo dependiera de ti. Confía como si todo dependiera de Dios. Eso es lo más importante. Ahora, pero también podemos hablar, ¿verdad?, de lo que la oratoria, ¿verdad? Perdón, por aquí. Lo que la oratoria nos permite. La oratoria nos permite principalmente transmitir un mensaje de una forma ordenada, de una forma persuasiva, conmovedora, informativa, para que el público que te está escuchando te entienda, te atienda. Vamos a colocarnos de nuevo acá. La oratoria lo que nos permite es organizar la información de manera que el que la escuche de una forma interesante, de una forma conmovedora, persuasiva e informativa. ¿Por qué? Porque si no, podemos informar, pero desorganizadamente, desinteresadamente, y al final, pues no cala el mensaje como debe calar. Entonces, ¿es importante saber de oratoria al predicar? Sí, es importante. ¿Por qué? Porque nos dará herramientas, nos dará tips, nos dará ideas, conocimiento para nosotros poder llevar la palabra de Dios de una manera más eficaz, más organizada, más conmovedora y persuasiva de lo que normalmente, sin conocer estas cosas, podríamos hacerlo. Entonces, es muy esencial, es muy importante. Ahora, es esencial entender con esta frase todo lo que va a llevar. Porque una de las cosas que tenemos que
que visualizar es la palabra confianza. Confianza. Y la palabra confianza se presenta porque muchas veces nosotros sentimos miedo. Miedo a hacer algo que no sé si puedo hacer. Y es importante que hablemos del miedo y lo que no sabías de él. Y la primera pregunta que hago y que les hago a cada uno de ustedes y los invito a que pongan en el chat: ¿el miedo para ti es bueno o es malo? ¿Cómo es el miedo para ti? Quiero que muchos de ustedes lo puedan comentar. ¿El miedo es bueno o es malo? Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque cuando le colocamos al miedo un adjetivo, podemos estar creando una creencia en nosotros que no lo es. Para mí, el miedo no es ni bueno ni malo, es una emoción. Y las emociones son creación de Dios. Las emociones. El miedo es una emoción necesaria porque nos prepara para algo. Yo le digo al miedo que es una alarma, ¿sí? ¿Qué hace la alarma? Te avisa que va a pasar algo. Tú pones alarma para tomarte la pastilla, para despertarte, para una cita, para sacar la torta del horno. Ponemos una alarma para que nos recuerden que hay algo que tenemos que atender. El miedo existe de manera evolutiva en nosotros para avisarnos que hay algo en lo que estamos en desventaja. Repito, el miedo existe para decirnos a nosotros que hay algo en lo que estamos en desventaja. Y qué bueno que el miedo exista, porque usted se imagina el hombre prehistórico saliendo de su cueva o de su refugio y se encontraba un león o un tigre. Y como no le tenía miedo, ¡ay, qué bonito animal! ¿Qué iba a pasar? Se lo iba a comer. Porque no tenía miedo. El tigre, ¡guau!, se lo comía. El león, ¡guau!, se lo comía. O la culebra, la serpiente, lo mordía. El miedo le decía al hombre: ese animal te quiere comer, te puede matar. Por ende, tú te preparas. El miedo nos lleva a un estado de alerta porque hay algo que te va a hacer daño o hay algo por el cual no estás preparado. Entonces, el hombre, sintiendo miedo, empieza a buscar soluciones. Con el tigre hizo lanza, flecha, escudo. Con las culebras, cuchillos, ¿sí?, machetes, horquetas que sirven para que la culebra quede entre la horqueta y no se mueva, o palos. Se defendió. El miedo movió al hombre a buscar una solución a su desventaja. Por ende, que tú sientas miedo antes de predicar no está mal. Es normal. Es la manera más humana de decir: Señor, yo no puedo hacerlo solo. Y qué bonito que exista eso. Porque el miedo es la manera en que tú aceptas que no eres tú solo, sino que es Dios el que tiene que actuar contigo. Señor, no puedo hacerlo solo. No puedo, Señor. Reconoce que tienes miedo. Pero cuando lo reconozcas, ve a la fuente que te da la ventaja. Tú solo hablar de Dios ante muchas personas, claro que tienes desventaja, pero tú, de la mano de Dios, no tienes desventaja, tienes ventaja. Y esto lo podemos ver en 2 Corintios 12:9. Pero Él me dijo: mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Esta palabra, junto a la frase de San Agustín, quiero que sea nuestra bandera en esta jornada.
mi gracia te basta, que mi fuerza sea muestra perfecta en la flaqueza. Que mi gracia, mi fuerza, mi poder sea la muestra perfecta para que tú te des cuenta que en tu flaqueza yo debo estar. Me necesitas. Qué bonito es sentir miedo, porque el miedo nos enseña que Dios va a estar con toda su fuerza perfecta, con toda su gracia para que nos baste. Que su Espíritu Santo nos va a acompañar. Qué bonito es sentir miedo, porque al final tú no me dejas solo, tú estás conmigo, tú sacas todo lo bueno de mí, tú derramas tus dones y al final yo, como instrumento, transmito lo que tú quieras transmitir. Eso es lo bonito de empezar en este camino. A veces le huimos al miedo. No, que el miedo está, que el miedo es lo otro. Pero, hermano, el miedo es lo único que te hace recordar que no eres tú, que baja tu ego, que baja tus aspiraciones, que es el de arriba, el que va a darte todo para que tú salgas adelante. Y dense cuenta, mi hermano, no sé si les ha pasado, pero tal vez tú no estás dirigiendo la oración, por poner un ejemplo de oración. Estás dirigiéndole a un hermano con fuerza, con fervor, con esa gracia de Dios. Y tú sigues orando y haces tremenda oración. Y oras por un hermano y se sana el hermano. ¿Por qué? Porque te llenaste del Espíritu Santo. Porque te olvidaste de que tú tenías que hacer. No eras tú, era Dios a través de ti. Y ahí, en esa fuerza, agarraste impulso. Otra cosa importante del miedo es reconocerlo físicamente. Tenemos que conocer nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo se sintomatizan las emociones. Por eso es importante saber cuándo sentimos miedo. Por lo general el miedo se siente un poco en el pecho y hace un vacío en el estómago, como un vacío. Todo el pecho frío, pero un vacío en el estómago y fría las manos. Y caliente, de cierta forma, las manos y los pies. ¿Por qué? Porque es una muestra donde el cuerpo tiene que actuar si hay peligro. Imagínense, nuestro cuerpo está tan bien diseñado que se llena de energía, de calor, las partes donde tú tienes que actuar. Los pies para correr, las manos para alcanzar algo, para tomar algo, para defenderte. El miedo actúa con frío en el pecho, va vacío, así vacío, pero todo lo demás del cuerpo está frío, solo las manos y los pies están calientes. Cuando tú empiezas, hermano, a darte cuenta, a conocer cuando tienes miedo, me palpita el corazón, me tiemblan las manos, me tiemblan los pies, siento un nudo en el estómago, eso es lo que le llama al vacío, ¿no? Tengo miedo. Señor, tengo miedo. Me siento en desventaja. ¿Qué vas a hacer? El miedo te está diciendo, estás en desventaja. Porque ese tema que te pusieron a dar en la comunidad, tú no te lo conoces bien. Porque ese tema que te toca dar al grupo de oración, a la asamblea, es nuevo para ti. Porque ese tema que tienes que dar en el seminario de vida en el Espíritu, nunca lo habías dado. Señor, tengo miedo. Y en ese momento, en medio de tu flaqueza, es que clama al Señor. Clama al Señor. Para que sea el Señor que con su Espíritu Santo, con su gracia, te fortalezca, te abra el conocimiento, te saque todo eso que tienes ahí que tú no sabes que está y te lleve a buscar las herramientas para mejorar. Si nosotros somos capaces de eso, de encontrarnos, de aceptarnos y de reconocer nuestro miedo, vamos a buscar la solución, que es clamar al Señor. Así muy sencillo. Claro, es importante conocer un poco sobre el miedo. Y por eso quiero mostrarles aquí a ustedes algunas verdades sobre el miedo. Voy a poner por acá. La primera verdad. El miedo nunca desaparecerá. Tú dirás, Jesús, ¿pero por qué dices eso? Bueno, muy sencillo. Porque siempre vamos a estar en constante miedo. A ver, nosotros de niños le teníamos miedo a salir de la barriga, del vientre de nuestra madre.
porque nos habíamos acostumbrado a ello. Pero después que salimos, nos acostumbramos al lugar y no nos queremos despegar del pecho de mamá. Tenemos miedo, por eso lloramos. Pero cuando nos despegamos, ya no queremos dejar de caminar. Pero cuando empezamos a correr tenemos miedo, porque si me caigo, vean un niño cuando está aprendiendo a correr, cómo se siente, como con temor de caerse. Pero después que aprendo a correr, tengo miedo a montar bicicleta, porque si me caigo. Pero después que aprendo a montar bicicleta, tengo miedo a manejar. Y así vamos, la vida es un constante enfrentarte a situaciones donde estás en desventaja. Por ende, el miedo nunca desaparece, siempre aparecerá en otra cosa, siempre aparecerá en otro aspecto de tu vida. Por ende, debemos vivir conociendo lo que es tener miedo. 2. La única forma de vencer el miedo, de vencerlo, es atravesarlo. ¿Qué significa atravesarlo? El miedo no se vence desviándote, agarrando un atajo o ignorándolo. No, es atravesarlo, pasar por él, entrar en él y sobrepasarlo. La única manera de que tú aprendas a perder el miedo a manejar es manejando. ¿Te equivocarás? Sí. Pero solo aprendes a manejar manejando. Solo aprendes a ser padre siendo padre. Solo aprendes a predicar predicando. Solo aprendes a orar orando. Porque si no atraviesas el miedo, él se hace más fuerte. Porque si no das el paso, él te paraliza. Y ahí sí entramos en otras cosas que son negativas, que no es plenamente la emoción del miedo, sino se empiezan a entrar en estados emocionales. Y la última verdad para entender sobre el miedo es: te sientes peor al no enfrentarlo que cuando lo enfrentas. Ciertamente, cuando tenemos miedo, la sensación de encontrarnos con el miedo es fuerte. Más si eres una persona que ha pasado por situaciones difíciles, si eres una persona con condiciones o con patologías como depresión, como ansiedad, como pánico, porque tal vez esa misma sensación de tener miedo te recuerda a aquella patología. Pero no hacerlo, no enfrentar al miedo, y hablando ahorita especialmente del miedo a predicar, te va a hacer sentir peor que como te sientes cuando intentas romper el miedo, atravesar el miedo. Te vas a sentir peor porque no hiciste lo que sabes que tenías que hacer. Por ende, te devalúas, te desanimas, bajas tu autoestima, bajas tu percepción, pierdes confianza en Dios porque dices, tú no me ayudaste. ¿Ve? Por ahí empezamos el papel de víctima. Entonces, nos sentimos peor cuando no lo intentamos, cuando no lo enfrentamos, cuando no nos atrevemos que cuando nos atrevemos. Es esencial. Si vamos a sufrir, si vamos a tener un poco de dificultad a la hora de enfrentar el miedo, pero cuando lo atraviesas, hermano, se siente sumamente fuerte, poderoso, lleno de Dios. Qué bonito es cuando te atreviste a predicar, a hablar de Dios, y alguien te llega y te dice: el Señor me estaba diciendo algo en tu prédica. Y tú dices: gloria a Dios, porque fue Dios el que se movió a través de mí y yo dije que sí. Qué bonito es reconocer que Dios es el que hace, pero que yo le he dado permiso a Dios, que yo le dije que sí, que yo quise ser instrumento, que yo quise ser coprotagonista de eso. Qué bonito que no me lo quedé, que fui valiente, que me atreví, que con miedo y todo caminé, porque al final
otro hermano pudo ser bendecido. Entonces es importante que entendamos, mis hermanos, estas tres verdades. El miedo nunca desaparecerá, siempre aparecerá en algo nuevo. La única forma de vencerlo es atravesarlo, y te vas a sentir mal, mucho más mal, cuando no lo intentas, cuando no lo enfrentas, que enfrentándolo. Muy bien, para seguir hablando un poquito del miedo, pero ya aclarando un poco, como les decía, todo esto que hablamos del miedo se refiere más a la emoción per se, o sea, la emoción de sentir miedo por algo, que a un estado emocional o a una patología. No me estoy refiriendo a personas que tienen ansiedad, depresión, pánico o algún otro trastorno, porque ya estaríamos hablando de un miedo más enraizado en cosas o en situaciones que han fracturado a la persona, ¿sí? Estoy hablando de la emoción del miedo, de la alegría, de la tristeza, ¿sí? Son emociones. Ya los estados emocionales o patologías no los abordo con esta realidad. No, y invito a los hermanos a que a veces no tenemos esa caridad de decir, hermano, tranquilo, hermano, si se te está haciendo difícil porque eres una persona que tal vez ha pasado por situaciones complejas, vamos despacio, vamos haciendo otras cosas. Porque a veces decimos, tienes que confiar en Dios, sí, pero los procesos de sanación y de conversión en cada uno de nosotros son diferentes, en especial en personas que han estado enfermas a nivel psicológico. Hay que tener mucha caridad y mucha misericordia, porque no es lo mismo vivir el miedo como lo vives tú, que tal vez no has tenido una situación o un impacto fuerte en tu vida, que como lo ha tenido otra persona. Por ejemplo, las personas que han sufrido de COVID, que han estado en UCI, que han estado con situaciones difíciles y que se les desarrolló tal vez alguna patología por esto, capaz no viven el miedo como tú lo vives. Pero el Señor, que lo puede todo, te irá sanando de la manera en que tú vayas actuando. Como les dije, no es una totalidad lo que estoy hablando para el miedo, porque hay situaciones más complejas, pero sí para aquella persona que tiene ese miedo de hablar en público, que tiene esa pena de equivocarse. Anímate, no eres tú, es Dios el que se mueve, y al final la mejor forma de sentirte bien es que con Dios atravieses ese miedo. Entonces es importante que entendamos esto para poder seguir adelante. Otra de las cosas muy importantes que quiero decir, y siempre le digo a mis clientes, es que hay que poner el miedo atrás para que te eche un empujón. ¿Cómo es eso? Eso es como es poner el miedo atrás. A ver, cuando nosotros ponemos el miedo atrás, el miedo nos impulsa a actuar. Cuando lo ponemos de frente, nos paraliza. Se lo voy a dar en dos ejemplos. El primer ejemplo, si usted va caminando por la calle y de repente le aparece un perro bravo de frente que lo tiene muy cerca, ¿qué hace usted? Se paraliza, porque usted dice, ¿a dónde agarro si este perro está aquí? Me quedo mejor tranquilo. ¿Por qué? Porque el perro lo que ha hecho es cerrarle las vías de escape. Se le para al frente. ¿Ve? Importante eso. El miedo, cuando se pone delante, te bloquea, te paraliza. ¿Sí? Ahora, el mismo caso. Usted va caminando por la calle y justamente detrás sale un perro, cerquita de usted, ahí casi que oliéndole el talón. ¿Qué hace usted? ¡Pum! Sale corriendo. ¿Por qué? Porque la vía de escape, que es la que está al frente de usted, está libre. Por ende, yo voy a correr lo más rápido que pueda porque este perro no me va a morder. Entonces, viendo al perro como miedo, el miedo, cuando está detrás, te impulsa, porque no te está bloqueando la salida. Pero cuando está de frente, te paraliza. Por ende, tenemos que aprender a colocar nuestro miedo atrás y no adelante. Ahora, un ejemplo de qué sería colocar el miedo atrás y el miedo adelante. Bien, una ocasión, la ocasión de predicar en el grupo o en la comunidad.
Cuando colocamos el miedo al frente, decimos cosas como esta. Es mi primera vez predicando. Me voy a equivocar. Y la gente se reirá de mí. Me van a criticar. Se me van a decir que no me preparé bien, que no estaba preparado, que ese no es mi carisma, que mejor me pongan en donde estaba antes. Entonces, ¿para qué predico? Mejor no, porque entonces le ahorro eso a la gente. Sí, yo me quedo mejor en limpieza, en decoración. Yo me quedo mejor tranquilito en mi grupo de oración, calladito, sin decirle nada a nadie. ¿Por qué? Porque pusiste tu miedo de frente. Ahora vamos a hacer la misma situación, la misma, pero con el miedo detrás. Y diríamos, es mi primera vez predicando. Pero, ¿y si yo dejo de hablar? Si dejo de hablar de esto que me ha pasado en la vida, que el Señor ha hecho en mi vida, ¿cuántos de mis hermanos dejarán de convertirse, dejarán de creer? ¿Cuántos de mis hermanos que vinieron hoy al grupo de oración se irán vacíos porque yo no hablé? ¿Cuántos de mis hermanos que necesitaban una palabra de aliento se van a ir igual de frustrados, igual de molestos, igual de desanimados, igual de tristes porque yo no me atreví a hablar? Yo tengo que hacerlo. ¿Se dan cuenta? El mismo ejemplo. Estoy predicando por primera vez, pero uno lo colocó detrás y dijo, si no lo hago, ¿cuántos de mis hermanos van a irse más tristes de cómo vinieron? El otro es, me van a criticar. Nos hacemos víctimas cuando colocamos el miedo de frente y nos hacemos protagonistas, coprotagonistas cuando ponemos el miedo detrás. Es una técnica que te invito a que utilices cuando empiezas a hacer miedo. Háblate a ti mismo y pon el miedo detrás, no lo pongas delante. Eso nos va a ayudar a que podamos nosotros tener herramientas, podamos tener nosotros facilidades para poder cumplir con esa labor que el Señor te está otorgando. Muy bien, mis hermanos. Entonces, por aquí, claro mucho con el miedo. Es una alarma que nos ayuda y nos está diciendo, epa, hay algo en que estás en desventaja, actúa. Y tú vas actuando, ¿sí? Y en la medida que vas actuando, clamando a Dios, pidiéndole a Él que venga, porque Él trabaja a través de ti, y tú dices que sí, te pones en las manos, te preparas para que todo lo que Dios te mande salga mejor, vamos para adelante, ¿sí? Muy bien, hasta aquí todo muy claro, pero algo que es importante que tal vez no he compartido es las técnicas para manejar miedo. Yo voy a darle algunas técnicas que pues considero que a mí me han funcionado, tanto espirituales como digamos físicas, ¿no? La primera que te recomiendo evidentemente es el rosario. Mira, qué técnica tan buena, porque el rosario no solamente lo espiritual y poderoso que es decirle a la Virgen María muchísimas veces intercede por mí, no solamente eso, sino que el rosario a nivel psicológico te permite entrar en una meditación guiada. ¿Por qué? Porque como repites tanto las jaculatorias, hace que tu mente se centre en la jaculatoria y no en el problema que tienes. ¿Ves? Entonces, de esa manera, te centras más en el poder de Dios, en la fe hacia Dios, en el que estoy orándole a Dios y Él me está acompañando y Él me va a cumplir, y no en el que yo no puedo. Por eso el rosario es tan poderoso, porque es una técnica que sin tú darte cuenta, le estás diciendo a tu cerebro, a tu corazón, a tu espíritu, a tu alma, yo confío en Dios. Y se lo dices tantas veces, tantas veces, que cuando termines el rosario estás convencido. Así que, tanto psicológicamente como espiritualmente, el rosario es súper poderoso, súper poderoso. Cuando tengas miedo de hacer algo, reza el rosario. Reza el rosario. Cónchale, Jesús, pero es que tal vez no me dé el tiempo, porque el rosario son como 20 y pico minutos, media hora. Haz una decena. Pero hazlo, te va a ayudar muchísimo. O
reza el rosario hasta cierto misterio y después que termines la prédica, la oración, lo que vas a hacer, termínalo. Es una opción. La segunda técnica que me gusta mucho, mucho es la alabanza y pedir lectura. En mis momentos de mayor crisis, de mayor miedo, de mayor dificultad, de mayor sin saber, he alabado al Señor y le he pedido que me hable y Él me habla. Y cuando Él me habla, yo me calmo. Me siento bien, me siento lleno, me siento acompañado, me siento fuerte. Porque a veces nos llenamos tanto de tengo que hacer, tengo. Y nos olvidamos de que hay un Padre que está con nosotros. Hay un hermano que no nos abandona, que dio todo por nosotros y está el Espíritu Santo que es el Dios presente en nosotros a cada momento, es su gracia que nos acompaña. Así que en los momentos más difíciles de miedo, alaba al Señor y dile: Señor, háblame, porque necesito saber qué piensas, qué quieres de mí. Y a nivel físico, emocional y psicológico, hay unas técnicas muy buenas que me gustan muchísimo que se llaman la respiración 4-7-8 y la respiración de la caja. A ver, estas son respiraciones que utilizan mucho los soldados a la hora de que hay tiroteo y tienen que descansar y tienen que dormir. Imagínense, permiso, usted está en un tiroteo y después que terminó ese tiroteo, que cualquiera de tus compañeros o tú pudiste haber muerto, tienes que dormir porque mañana tienes que salir en la madrugada a otra expedición. ¿Cómo concilias el sueño? Con tanta adrenalina, tanto estrés, tanto cortisol segregado en tu cuerpo. Bueno, una de esas formas es la respiración 4-7-8, que no es más que tomar aire en 4 segundos, ¿sí? Por la nariz, retenerla 7 segundos, retener la respiración por 7 segundos y luego botarla lentamente por la boca en 8 segundos. Eso repetirlo tantas veces puedas hasta que te sientas bastante calmado. Esta respiración lo que ayuda es a nivelar y a bajar los niveles de estrés, de cortisol, bajando las respiraciones, manteniendo ese nivel de respiración. La otra forma, que es la caja, es muy parecido, solo que aquí vas a tomar aire en 4 segundos, a retener en 4 segundos y a botar aire en 4 segundos. ¿Pero por qué le llaman la caja? Porque invitan a la persona a que mientras está tomando aire, imagine la parte superior de una caja. Imagínate que tú estás como que metido dentro de una caja, como encerrado en una caja. Entonces, cuando tomas aire, te estás imaginando el techo de la caja. Cuando mantienes los 4 segundos de aire, te estás imaginando el otro lado de la caja. Cuando botas el aire, en 4 segundos te estás imaginando la parte de abajo, el piso de la caja. Y así, tomas aire pensando en la parte lateral de la caja, retienes viendo la parte. Eso lo que hace es que nos centremos en otra cosa y no en el problema. Más o menos lo que hacía el rosario, pero aprovechando también la respiración que regula todo lo que es la parte de nuestra tensión arterial, de todo lo que es la parte de las pulsaciones. Entonces, es muy positivo. Yo lo he utilizado y de verdad me ha ido muy bien. Las 4 técnicas que les estoy presentando, aunque parecieran 3, pero son las 4 técnicas, se las recomiendo porque de verdad ayudan muchísimo. No tiene nada que ver con mindfulness, con yoga, no. Es respiración, ejercicio de respiración y obviamente nuestra alabanza y nuestro rosario, que es lo mejor que pudiésemos hacer. Muy bien. Ya teniendo esto claro y pues conociendo mucho de cómo enfrentar el miedo, eso es esencial.
Ahora vamos a hablar sobre otra parte importantísima dentro de esta formación, que es tips para mejorar las estructuras de una predicación. ¿Cómo puedo, Jesús, armar una predicación? Y te lo voy a explicar de la manera más sencilla para que sea más fácil llevarla. Y es comienzo, desarrollo y final. Nada más sencillo que eso. Comienzo, desarrollo y final. Vas a estructurar tu prédica, tu charla, tu conferencia, como lo quieras llamar, en 3 partes. El comienzo o la introducción, el desarrollo y el final. Vamos a comenzar por el comienzo. Muy bien. Vamos a comenzar por el comienzo. Me pasé. Pero sí, pasa. Muy bien. El comienzo. En el comienzo siempre es importante llamar la atención. Llamar la atención. ¿De qué manera podemos llamar la atención? La podemos hacer de muchas maneras. Uno puede ser una actuación inesperada. Por ejemplo, hace poco estaba un hermano dando el tema de la nueva vida y me gustó mucho una estrategia porque su esposa, en medio de que él estaba hablando de su antigua vida, ella empezó a reírse, ajá, pero fue muy escandalosa, como una risa de burlona. Y él empezó muy seriamente a llamarle la atención, a decirle, concha, ¿le viste? Porque es que a mí yo no quería predicar, porque entonces tú te estás burlando de cómo yo era y tú sabes que yo he luchado por eso. Y sabes que el Señor ha hecho en mí una persona nueva. Y todo el mundo se estaba creyendo la actuación. Y qué bueno, porque la gente quedó como que extrañada, pero luego él se coloca y dice, es que así yo era antes, pero ya no soy así. Gracias, mi amor, por así. Todo el mundo quedó choqueado, quedó como que, ¿qué pasó aquí? Y se dieron cuenta que era una actuación y se rieron. Porque nos pasa, a todos nos pasa, que tal vez nos suceden cosas que nos hacen sacar esa peor parte de nosotros. Y cuando tú haces una actuación inesperada, o de repente te metes dentro del público y creas una cosa y la gente no se le espera, pero al final esa actuación te lleva al mensaje, pues estás entrando con ese llamado de atención que la gente necesita para enfocarse. No es tan fácil usar esta técnica de una actuación inesperada, pero bueno, si tienes dotes actorales, te invito a que lo utilices porque es muy genial. La gente que utiliza nuevas expresiones como payaso les queda muy bien. No digo mimo porque después no pueden hablar. Muy bien. La otra técnica muy buena, muy sencilla es hacer preguntas. Hacer preguntas poderosas que la gente quede con esa, oye, ¿verdad? ¿No? O que te participe, porque al final también lo importante es que la gente participe. Las preguntas son esenciales. Lo otro importante es los datos curiosos. Entra con un dato curioso que la gente no poco sepa y van a quedar pegados. ¿Por qué? Porque somos tan chismosos. No, porque nos llama la atención, generas interés. Cuando decimos algo que no sabíamos, a mí me encanta ir a prédicas con sacerdotes que te dicen algo teológico que tú dices, yo no sabía eso. Y entonces empiezas a prestar más atención de lo que estabas. ¿Por qué? Porque te captó con esa curiosidad que tenía, ¿no? Lo otro importante es utilizar historias o anécdotas que abran el telón de manera que a nosotros los seres humanos nos encantan las historias, porque las historias nos llevan a la imaginación, a nuestra infancia y siempre tienen un mensaje. Por eso Jesucristo utilizaba mucho parábolas, porque era mucho más fácil explicarlas con cosas que nos pasan día a día, con situaciones, con una moraleja, que decírtelo de frente. Entonces, las historias son un buen mecanismo para eso. Y por último, los chistes. Puedes hacer chistes que hacen que la gente se abra, tenga mayor apertura, porque no se siente en una formación plenamente, sino se siente en algo ameno y se abre. A veces no prestamos tanto atención a la formación porque decimos, no, yo me sé esto. Pero cuando te sueltan un chiste que te hace reír, dices, qué fino, no, me gustó esto lo que dice el hermano, y ahí, pum, entraste. Ahora, ¿cómo podemos poner un ejemplo de esto? Hablemos del ejemplo de Saulo a Pablo. De Saulo a Pablo. A ver,
Una actuación genial sería entrar con un caballo y de repente en el caballo, ¡pum!, viste un cuadro de Dios y ¡pa!, te caíste, Señor, Señor. Y la gente va a decir, este viene a hablar de Saulo, a Pablo, de la conversión. ¿Por qué? Porque hiciste una actuación. O como mi hermano, porque estás hablando de la conversión y puedes hacer esa misma actuación. Yo era así, ahora soy así, ¿no? Otra cosa puede ser entrando con una pregunta. Mis hermanos, una pregunta. ¿Qué creen ustedes? Importante eso. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué estaba pasando por la mente de Pablo o de Saulo cuando se cae? O mejor aún, un dato curioso ligado con pregunta. ¿En qué parte de la Biblia dice que Saulo iba en caballo o que se cayó de caballo? ¿En qué parte de la Biblia dice que él se cayó del caballo? Cuando nosotros generamos este tipo de cosas, no, en la Biblia no dice que se cayó del caballo. ¿Y por qué decimos nosotros que se cayó del caballo? No lo sé. Y ahí, ¿saben ustedes que eso se llama? Y eso mismo pasa a nosotros. A veces creemos cosas que no lo son y por eso dejamos de creer cosas que son, como Dios en nuestra vida, que nos llevan a la conversión. Al final, palabras, preguntas, datos curiosos hacen mejor el punch, la pegada, para que la gente te llame la atención. Entonces, mi primera recomendación, aquí al comienzo, llame la atención. Los primeros 5 segundos son esenciales para que las personas capten la atención. Por eso, empieza con algo fuerte. No empieces con el típico, bueno, hola mis hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Mi nombre es Jesús Lozada y yo les vengo a hablar sobre la conversión de Pablo. No. A la gente no le importa eso. A la gente le importa que tú llegas y le digas, oye, mis hermanos, ¿de qué lado se cayó Pablo del caballo cuando iba a Damasco? La gente se va a reír porque no saben por qué no se montó en caballo. Entonces, ¿del lado derecho? De eso ya se los digo más adelante en una técnica. Porque al final la gente está enganchada. Hermanos, ¿ustedes sabían que el 80% de este salón piensa que Pablo se cayó de un caballo? Y el 20% dicen que él no se cayó de un caballo. A ver, levanten la mano, ¿quién se cayó? Digan quién cree que se cayó. Y entonces tú haces que la interacción sea mucho mejor. Así que aquí te dejo estas opciones para tener un punch, una entrada fuerte, una pegada buena y la gente siente el poder de Dios en ese momento. Muy bien. Luego tenemos lo que le llamamos el desarrollo. En el desarrollo te invito principalmente a que tengas citas bíblicas. Es importante que no exageremos con las citas bíblicas. No podemos decir Dios te ama, Juan 3:16, pero tal cosa, Ezequiel, no. O sea, yo soy partidario de con una cita bíblica, una cita bíblica, desglosarla lo más posible. Pero no está mal tener más de una cita bíblica. Me he recomendado 2 citas bíblicas, 3 como mucho. Pero apóyate principal en una cita bíblica que desglose el tema que estás dando, que hable, porque recuerdan que una predicación sin la palabra de Dios es mera propaganda tuya. Y tú no fuiste a hablar de ti, fuiste a hablar de Dios. Por ende debe haber una cita bíblica. Por eso les decía al comienzo que tomemos para nosotros la cita bíblica del comienzo, que ahorita al final se las vuelvo a colocar, y la cita de San Agustín. Porque aparte de la palabra de Dios, puedes utilizar el magisterio de la iglesia, puedes utilizar la sagrada tradición, ¿sí? El catecismo, las encíclicas, los documentos de los padres de la iglesia. Entonces, es importante que dentro de todo esto nosotros podamos utilizar la riqueza que tiene la iglesia para nosotros. Todo. Los padres de la iglesia,
las encíclicas que escribe el Papa, o sea, todo aquello que haga que tu prédica esté más enriquecida, tenga mejor contenido, va bien, va bien. No es entapuzarla, no, es complementar, porque al final lo más importante de la prédica es hablar de lo que ese tema está haciendo en tu vida, de lo que esa cita bíblica se encarna en ti, porque al final el testimonio es el que arrastra, hermano. Entonces no se vale de que tú vengas a hablar de 15 citas bíblicas y estás enunciando a 3 doctores más 2 encíclicas del Papa más un numeral del catecismo. Entonces conviertes tu prédica del grupo de oración en una catequesis, y no siempre va a estar así. Entonces la idea es que en lo más sintético utilices la palabra de Dios, quiero decir, una cita, 2 citas, y puedas nombrar o citar a alguno que otro padre o doctor de la iglesia o papa o el mismo catecismo que le dé mayor fuerza, sin exagerar, como les dije, sin exagerar, es importante. Entonces en el desarrollo podemos utilizar mucho esto. El desarrollo es para profundizar el mensaje, para enriquecer el mensaje, para darle fuerza al mensaje. Entonces, ¿cómo se lo damos? Con las Sagradas Escrituras, con el magisterio, con la tradición. Muy bien. Y por último, el final. Cierra con una idea. Siempre recomiendo que el final tiene que dejar una idea. Tiene que dejar algo que diga, oye, interesante esto. Esto es muy interesante. Por eso, a mí me gusta siempre dejar los finales con videos, con historias, ¿sí? Con historias que den una moraleja, que ayuden a que la persona entienda, o con frases reflexivas. Me gusta mucho eso. Videos no largos. Yo recomiendo siempre videos que no tarden más de 3 minutos. Si es para terminar, hasta 4 minutos, 5 minutos es mucho. 4 minutos. Pero en el medio tienen que ser videos de 1 minuto, 40 segundos. En la entrada, 30 segundos, 1 minuto máximo. Y ya así al final, como les dije, 1 minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos. Sería genial. Esos son los videos. Porque si lo alargas mucho, la gente se cansa. O pierdes el hilo y tienes que engancharte. Las historias con moralejas son geniales porque hablan, nos envuelven, nos llevan a un mundo y conectamos. Y las frases reflexivas marcan porque se quedan en nosotros. Y hoy en día con el teléfono tomamos fotos, hacemos capturas y entonces lo publicamos y eso genera mucho más interacción. Y bueno, también otra de las cosas que utilizo son preguntas poderosas. Las preguntas poderosas siempre empiezan con qué, cómo, cuándo, dónde, pero no por qué. El por qué no es una pregunta poderosa. El por qué ancla al pasado. No es lo mismo decir ¿cómo crees tú que Dios está haciendo la obra en tu vida? A decir, ¿por qué tú crees que Dios está haciendo la obra en tu vida? ¿Ves? ¿Ve la diferencia? O ve otra diferencia mejor. ¿Qué te está pidiendo Dios hoy en día? ¿Qué te está pidiendo? ¿Para qué Dios te está pidiendo esto? ¿Por qué Dios te está pidiendo? El por qué te lleva a un pensamiento pasado. El para qué a un presente futuro. El qué a un presente futuro. El cómo a un presente futuro. Y eso nos ayuda mucho. Por eso es importante que cuando nosotros estemos haciendo preguntas, utilicemos siempre esto. ¿Cómo vamos de ahora en adelante a lograr esto que nos propone el Señor? ¿Dónde quiere Dios que tú prediques? ¿Cómo te vas a preparar con esto que estás recibiendo hoy para predicar en el próximo grupo de oración? ¿Cuándo te propones a dar tu primera prédica en la comunidad o en el grupo de oración? ¿Qué más necesitas? Ponlo en los comentarios. ¿Qué más necesitas para dar el paso
y dar tu primera prédica en el grupo de oración. ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás viendo este video? Hoy te invito a que tú descubras ese para qué estás en este video. Y por último, los testimonios. Yo creo que el testimonio es de lo mejor que podemos nosotros compartir. Puede ser al comienzo o puede ser brevemente en medio, pero en el final uno puede hacer un testimonio un poquito más explayado porque es el cierre, es donde reúnes todo. Y yo creo que cerrar con los testimonios es muy bonito porque deja algo muy natural, algo muy humano, algo muy de la muestra de Dios a nosotros, a nuestra flaqueza. Así que, hermano, hoy te invito a que como yo puedas permitirle al Señor te tome. Y yo te cuento mi testimonio. Cuando David me invita a dar este tema, yo estuve como un poco escéptico, no se lo decía, pero yo tenía un poco así como que voy a hablar de oratoria. Ay. Y le dije, bueno, Señor, vamos para adelante, pues. Y luego que hablo con el otro hermano que ahorita se me olvida el nombre, me di cuenta que más que oratoria esto es entendernos, conocernos y saber qué técnicas usar para salir adelante. Y fue bonito ir hilvanando, conociendo, estudiando, aprendiendo, evaluando qué técnicas y qué cosas utilizaba yo para ser un mejor instrumento de Dios. Y qué bonito que hoy se las pueda compartir porque así ustedes pueden hacer de sus grupos de oración, de sus comunidades, de sus evangelizaciones, una mejor herramienta para Dios. No me quiero despedir de ustedes hoy sin antes recordar esta cita bíblica que yo creo que engloba todo lo que necesitamos para dar ese primer paso. Mi gracia te basta, que mi fuerza sea muestra perfecta en la flaqueza. En medio de tu miedo, Señor, en medio de mi miedo, Señor, quiero que seas tú el que estés, el que me des tu fuerza, el que me des tus dones, el que derrames en mí, Señor, ese poder que solo tú puedes dar, que solo tú haces, Señor. Hoy quiero que tú me aventajes, que me des la fuerza, me des la ventaja en aquello a lo que tengo temor, en aquello a lo que no me deja hacer, en aquello a lo que no permite que yo dé el paso, Señor. Hoy te pido a ti, Señor Jesús, hoy te pido a ti, Espíritu Santo, a ti, Dios Padre, Trinidad Santa, que puedas ser tú el que derrames tu gracia en mí, que solamente tu gracia me baste para yo poder hacer ese instrumento necesario para que mis hermanos puedan salir llenos de ti, de tu fuerza, de tu amor, y así juntos poder hablar de aquel que ha hecho todo lo diferente en nuestra vida y lo sigue haciendo y nos sigue enamorando. Amén. Muy bien, mis hermanos, por el día de hoy hemos culminado. Dejen todas sus preguntas y que luego se las iremos respondiendo. Agradecido con todos los hermanos que se han podido quedar, que han podido vivir este espacio, al Comité Nacional, al Consejo Nacional y en especial al área de medios de comunicación que se ha ocupado de dar este espacio para cada uno de nosotros para que podamos aprender. Que Dios me los bendiga y bueno, mañana nos seguimos viendo por este medio para que podamos seguir alabando al Señor y atreviéndonos a atravesar ese miedo, porque al final no solamente es Dios que está conmigo, sino yo también que le dije ese sí para que Él haga la obra en medio de uno de nosotros. Acuérdese que mi gracia te baste para que mi fuerza sea muestra perfecta en tu flaqueza. Dios me lo bendiga, mis hermanos.